tarda, benvinguts a l'Escola Europea d'Humanitats. Avui tractem un tema que, doncs, evidentment, té les seves... genera una certa reaccions de tipus diferents, no? Una certa inquietud, un cert pudor, una certa distància, una certa por d'entrar-hi amb ell, i en canvi és un element molt particular i propi de la condició humana en general i de les societats, que és la qüestió del suïcidi, sobretot el tema específic d'avui, la prevenció del suïcidi. Jo em vaig quedar parat mirant els papers quan vaig veure que el número de persones que se suïciden en un país com Espanya és, doncs, més del doble dels que moren per accident de tràfic o més del doble dels que moren per accident laboral. Després, pensant-ho, ho entens, però em havia costat entendre-ho. És un territori greu que genera situacions difícils de gestionar, difícils d'entendre, difícils de comprendre, i que em sembla que és important dirigir-hi una mirada d'una persona competent que coneix la qüestió, que l'ha viscut de prop i que ens pot donar moltes pistes que ens ho facin mirar d'una manera real i assumint les coses en la seva gravetat. Per això tenim aquí a Mercedes Navío. Mercedes Navío, muchas gracias por estar aquí. És una professional del món de la clínica i en especial del tema de la psiquiatria, gerent de les hospitals de la Comunitat de Madrid, professora a la universitat, responsable de projectes significatius en aquest terreny en l'Oficina de Salut Mental del Servei Madrileny de Salut i a l'Hospital del 12 d'Octubre. Muchas gracias, Mercedes, por estar aquí. Te toca a ti ahora. Como siempre, tú empiezas tu intervención. Después intercambiaremos unas palabras y se incorporarán los que quieran participar en el debate, un debate que seguro que hoy estará lleno de intensidad. Gracias, te toca a ti ahora. Pues muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un auténtico placer y un privilegio el acompañaros en esta tarde. Pues buenas tardes. Cuando me propusieron hablar en torno al suicidio y en concreto en torno a la prevención, que es a lo que yo me he dedicado y me sigo dedicando pues con más intensidad, me pareció un reto y como digo, un privilegio, ¿no? El venir hoy a acompañarles y el poder comentar con ustedes. Antes de comenzar, querría decir que lo que hoy vamos a realizar, además de una deliberación de la que luego tendremos seguro ocasión de enriquecernos mutuamente, pero esto, independientemente de esa deliberación o precisamente por ella, es en sí mismo un acto ya de prevención del suicidio. Hoy, todos los que estamos aquí reunidos en torno a esta deliberación, vamos a protagonizar y vamos a expandir luego, una vez que salgamos de aquí, la prevención del suicidio. Y quería subrayarlo desde el primer momento, como un reto. El suicidio es un fenómeno complejo, multifactorial y es un problema de salud pública. Es un fenómeno que afecta al conjunto del mundo. Es verdad que en España el suicidio, desde allá por 2008, empieza a ser la primera causa externa de muerte. Y empieza a hacerlo por algo que ya se ha mencionado previamente, y es no tanto porque las cifras se eleven significativamente, como porque la que hasta ese momento había sido la primera causa
externa de muerte eran los accidentes de tráfico. Hay una serie de campañas que todos ustedes conocen que consiguen reducir la mortalidad por la causa de accidentes de tráfico y a partir de ese momento la causa que emerge como primera causa externa es el suicidio, es la conducta suicida. Cuando digo que es un fenómeno complejo y multifactorial, lo que quiero compartir con ustedes es que no puede ser atribuido a una causa única o a un factor único. Es una de las tentaciones que a veces se producen a la hora de enfrentarnos a fenómenos complejos como este, pero es un error atribuirlo a una causa única y además hacerlo en términos de culpabilidad. Esto es especialmente dañino, como espero poder trasladarles con posterioridad. Decía que a partir del año 2008 hay esa emergencia por reducción de los accidentes de tráfico fundamentalmente y es con motivo de la pandemia y de su efecto catalizador de diferentes factores de riesgo, de los que vamos a hablar, que el suicidio y la salud mental en general cobra una especial visibilidad. Hasta este momento, la salud mental, que había sido y sigue siendo una prioridad para el conjunto de la sociedad, no había tenido la visión en el debate público ni en el debate político que ha tenido con posterioridad al fenómeno de la pandemia. Se planteó que podría ser la pandemia la tormenta perfecta, pues porque entendíamos que podrían darse un incremento de factores de riesgo que son bien conocidos en materia de conducta suicida, ¿no? El primero de ellos es el incremento de trastornos de ansiedad y depresión, que son, junto a otros trastornos psiquiátricos, patologías que subyacen en muchas ocasiones al fenómeno del suicidio, siendo la depresión probablemente también por prevalencia, que decimos, por frecuencia, el que con más frecuencia se encuentra subyaciendo a este fenómeno. También otros, como las adicciones, particularmente el alcohol. Además, con la pandemia se rompieron certezas con las que nos levantamos cada día. La ilusión de control, la ilusión de invulnerabilidad, la creencia de que el mundo es un lugar previsible y de que es un lugar seguro, se vio muy comprometida en el contexto pandémico. Todo esto incrementó mucho las incertidumbres, sobre todo en poblaciones que tenían una especial dificultad para el afrontamiento del estrés, y dentro de ellas particularmente a los más jóvenes y adolescentes, pero no exclusivamente, como luego veremos. Lo cierto es que la pandemia fue un catalizador, fue una especie de levadura que hizo una amalgama de factores previos que ya se encontraban presentes e identificados. El suicidio como fenómeno prevenible es una prioridad que viene establecida por la Organización Mundial de la Salud y por instancias a nivel europeo y mundial, como les decía, que ponen el acento, siempre ponen el acento en hablar de él en términos de prevención. Y el título de mi intervención no es una casualidad, es el acento al hablar del suicidio en la prevención. Es fundamental que cuando hablemos de este fenómeno lo hagamos desde la perspectiva de que la prevención es posible. Y ese va a ser un acento que voy a mantener a lo largo de mi intervención. Bien, en España son casi la mitad de las comunidades autónomas las que tienen ya planes de prevención autonómicos del suicidio. Y en el conjunto del Estado, muy recientemente, se ha aprobado un plan de prevención del suicidio a nivel estatal. Hace menos de un mes se ha aprobado un plan, como digo, estatal. Diferentes comunidades autónomas tenían planes específicos. Cataluña es, sin duda, pionera. Comentaba previamente que
cuando nosotros nos pusimos a trabajar en prevención de suicidio allá por 2009, vinimos al Hospital de Sant Pau, donde se habían puesto en marcha los primeros programas de prevención. Los había puesto en marcha en aquel momento pues el doctor Víctor Pérez Sola, igualmente, y desgraciadamente ya no está entre nosotros, la doctora Carmen Tejedor, que es una referencia indiscutible y probablemente la primera psiquiatra con una actuación intensiva en prevención de suicidio en Sant Pau. De hecho, las primeras apariciones en televisión se produjeron en aquellos años y se produjeron lideradas por este programa. Nosotros vinimos a él, vimos cómo funcionaba y pudimos llevarlo a Madrid, adaptarlo y extenderlo, como ahora compartiré con ustedes. Muchas veces cuando hablamos de suicidio hay una serie de mitos que, bueno, pues, que de alguna manera son un obstáculo, son un enemigo, si se me permite la expresión, un enemigo a batir. Se piensa en el suicidio en términos catastróficos, en términos pesimistas, en términos que de alguna manera nos abocan a un destino inexorable. Esto no es así. El fenómeno del suicidio tiene factores de riesgo identificados y tiene posibilidades de prevenir que son auténticas y que han demostrado resultados estupendos. Esta es una de las referencias internacionales en una revista científica de gran impacto en el conjunto mundial, que demuestra cómo, con una serie de actuaciones que tienen que ver con la detección y el tratamiento de la depresión en este ámbito, en la atención primaria, pues claramente reducen las tasas de suicidio en una región, en este caso de Canadá. Hay una serie, como digo, de guías y casi todos los modelos, tanto internacionales como en el ámbito de España, inciden en la importancia de tocar 5 niveles. El nivel de la atención primaria de cuidados en salud, el nivel de la población general, y hoy estaríamos en este nivel, en el encuentro que tenemos aquí, hoy estaríamos en una actuación de población general. Tienen también que ver con la restricción del acceso a métodos potencialmente letales. Tienen la importancia de identificar lo que llamamos poblaciones de riesgo y tienen además la importancia de llegar a los llamados facilitadores sociales. Un facilitador social es una persona que por su rol social o profesional puede detectar un riesgo de suicidio y puede además facilitar el acceso de la persona que está en situación de riesgo al sistema sanitario. Y esto puede ser un profesor, en el caso de los colegios o de las facultades, esto puede ser un bombero, esto puede ser un policía, esto puede ser un vecino, esto puede ser un amigo, puede ser un compañero, puede ser cualquiera de nosotros. En lo que tiene que ver con la identificación de poblaciones en riesgo, hay una serie de patrones que ya conocemos. Sabemos que con carácter general las mujeres intentan más el suicidio, pero los varones lo consuman más. Sabemos que las personas más jóvenes intentan más el suicidio, pero las personas mayores, con carácter general, lo consuman más. Sabemos que todos los fenómenos que tienen que ver con el aislamiento, con el desarraigo, con la vivencia del contexto en el que vivimos como un contexto hostil, igualmente incrementan esos factores de riesgo. Por eso hay situaciones de especial vulnerabilidad a las que hemos de estar especialmente atentos. Una persona que en una situación pues de desarraigo, por el motivo que sea, y puede haber diferentes, se siente especialmente sola. El fenómeno de la soledad no deseada es un fenómeno que luego tendremos ocasión de comentar y que me extenderé más adelante, y que es un signo de nuestro tiempo y está en muchas ocasiones debajo del sentimiento de desesperanza, que es uno de los factores que más se da a la hora de
que la persona no encuentre salida al sufrimiento que está experimentando. Cuando una persona siente que está sola, siente que está aislada, se siente desarraigada, se siente que no pertenece, cuando toda esa situación se da y hay un problema depresivo, ansioso, de adicciones, de una serie de patologías o no, en situaciones límite se da lo que llamamos el fenómeno de la visión en túnel. La persona, la inmensa mayoría de las veces, no quiere quitarse la vida. Lo que quiere es dejar de sufrir. Y en la visión en túnel, la única salida que llega a poder advertir es la de la conducta suicida. Por eso es fundamental que podamos abordarla, que la persona sienta que puede pedir ayuda, que no se sienta juzgada, como luego comentaremos, y que de esa manera podamos conectar con ella y pueda llegar al sistema sanitario donde va a recibir la ayuda que necesita. Esta visión que llamamos de lógica suicida, de visión en túnel, de sufrimiento que se considera invivible y que no va a tener ninguna salida, muchísimas veces se manifiesta y hemos de estar atentos, pero otras no. Cuando no se manifiesta es especialmente difícil llegar, pero hay algo en lo que estamos todos concernidos. Y lo he dicho previamente que todos podíamos ser potenciales ayudas, ¿no? Y hay algo que todos hemos de combatir, que es el estigma de la salud mental y el estigma del suicidio. El suicidio ha sido durante muchos años un tabú social, ha sido algo que no se podía nombrar, lo que no tiene nombre, porque lo acompañaban sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, porque lo acompañaba un juicio moral condenatorio, que es verdad que tenía una tradición, afortunadamente ya bastante superada, en la que incluso se concebía como un delito. Históricamente, cuando una persona era encontrada realizando un intento de suicidio, hace ya muchas décadas, afortunadamente, no lo llevaban al médico, lo llevaban al calabozo. Esto hace ya mucho que no pasa, pero la herencia simbólica es alargada y todavía hoy tiene algunos de esos elementos. Por eso es tan importante poder hablar de ello y hacerlo en los términos de prevención de los que estoy intentando trasladarles y compartir con ustedes. Porque es muy importante que la persona que está pensando en ello, porque tiene un sufrimiento insoportable, no se sienta juzgada. Y para eso es muy importante que la concepción moral y el tabú social se vayan disolviendo. Afortunadamente se ha ido disolviendo cada vez más, pero todavía ahí tenemos recorrido. En los planes de prevención de las diferentes comunidades autónomas, y en concreto yo hablo del de Madrid porque es el que he impulsado y en el que he trabajado más, pero que tiene elementos comunes con el resto de comunidades autónomas y, desde luego, con la que es comunidad autónoma pionera, que es la de Cataluña, como ya les comenté, apuntan a tocar todas esas dianas de las que les estaba hablando. Miren, España tiene tasas de suicidio muy por debajo de la media internacional. Afortunadamente es así, lo cual no quiere decir que siga siendo un reto, como les dije antes, porque es la primera causa externa de muerte. Hay diferencias entre comunidades autónomas, no quiero aquí tanto resaltarlas como poner el énfasis en la importancia de tocar todas las dianas, como ahora les comentaré brevemente. Y para eso es importante evitar el juicio simplificador. Un factor único no explica nunca un suicidio. Ninguno. Es más, cada intento de suicidio tiene una significación única, particular. Por eso tenemos que intentar hacer un traje a la medida que permita ayudar a la persona que está teniendo esta experiencia. Les digo esto en relación con el resto de países porque podemos pensar, bueno, en los países ricos habrá menos conducta suicida. Bueno, pues no es así
o no tiene por qué ser así, porque, como les digo, hay factores diversos que inciden. Y países del norte de Europa, Japón, esa potencia tecnológica envidiable y admirable, es uno de los países con las tasas de suicidio más elevadas. ¿Por qué? Pues porque, como digo, hay muchos factores que inciden. La vulnerabilidad económica puede ser un factor como digo, de riesgo, pero no es el único y además hemos como digo, de abordarlo. Bien, en nuestro ámbito lo que hemos hecho, y me consta que en San Pau, por ejemplo, también lo han hecho, ha sido el intentar llegar a la sociedad civil, al conjunto, para poder articularla, para poder potenciar el mejor factor protector que conocemos en prevención de suicidio, que es una red sociofamiliar efectiva, que es una red articulada, que es una sociedad cohesionada. Cuando estamos en una sociedad cohesionada en la que los vínculos entre las personas son significativos, son de cuidado mutuo, en esas sociedades también articuladas, la posibilidad de que el suicidio se pueda producir se aminora muchísimo. Por eso era tan importante llegar al conjunto de los ciudadanos y por eso lo hemos hecho con diferentes campañas, con diferentes soportes, en los últimos años con el soporte digital, el audiovisual, etc. Además, pusimos al conjunto del sistema sanitario a trabajar para esta prevención. Era muy importante que toda la atención urgente hospitalaria y extrahospitalaria pudiera detectar rápidamente los casos y que accedieran a un tratamiento intensivo en el tiempo. Y, por supuesto, en ese sentido, la atención primaria también tenía importancia. Pusimos a trabajar conjuntamente al conjunto de facilitadores sociales, bomberos, policías, profesores, como ahora les diré. Y ordenamos la casa, si me permiten el coloquialismo. Ordenamos la atención hospitalaria de nuestro ámbito para que no pudiera producirse una situación de riesgo que no fuera atendida con carácter inmediato. Los resultados de estos programas han resultado efectivos, es decir, cuando todos nos organizamos para detectar pronto y para que el acceso sea inmediato y el tratamiento intensivo y mantenido en el tiempo, el riesgo de suicidio se aminora y la repetición de intentos de suicidio baja drásticamente. ¿De acuerdo? Bien. En definitiva, como les muestro en esta diapositiva, lo que queríamos hacer era que todos, como una especie de orquesta armónica, ¿no? Y bien afinada, nos permitiera, bien articuladamente, que se llegara a la atención sanitaria. Estas son también algunas de las guías diferentes que hemos puesto en marcha, algunas de ellas destinadas directamente a la persona que estaba en riesgo, son guías de autoayuda, otras a los familiares que sienten muchísima angustia porque cuando un familiar nos manifiesta o intenta quitarse la vida, la angustia que genera en el entorno, la culpa, la vergüenza, muchas veces es importante y era clave llegar a estas personas. Por supuesto, también, como les dije, a profesores, al resto de facilitadores sociales y también hicimos una guía específica para supervivientes. Los supervivientes son las personas que, desgraciadamente, han perdido a un familiar por este motivo. Y era una prioridad para nosotros. También aquí en Cataluña, tienen la asociación pionera de supervivientes, se llama DESAS, la preside Cecilia Borràs, y es la asociación decana en el conjunto del Estado, con un compromiso que ha resultado inspirador para el conjunto de los demás y que es una obligación moral a la que socialmente no podemos no responder. Los supervivientes, en su sufrimiento, se ha comparado la intensidad del mismo, su potencial traumático, con la experiencia de estar en un campo de concentración. El duelo que tienen que elaborar los supervivientes es un duelo complejo, porque muchísimas veces va acompañado de sentimientos de culpa, va acompañado de sentimientos de vergüenza, va acompañado de preguntas que se
realizan una y otra vez. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello otro? Y son, como digo, para el conjunto de la sociedad una obligación moral. Por eso también con ellos trabajamos de manera intensa y su testimonio nos hace fuertes. Toda la formación que nosotros realizamos en los últimos años a nuestros compañeros de atención primaria o de la atención extrahospitalaria, además de contar con médicos y con enfermeras, cuenta con el testimonio de supervivientes, porque la fuerza de su testimonio es absolutamente imprescindible, insustituible, y llega de una manera eficaz para que logremos la prevención del suicidio. En el plan autonómico, que en la Comunidad de Madrid tiene algo más de 2 años, están implicados el conjunto de las consejerías y administraciones tanto autonómicas como municipales. Ya les apuntaba algunas, como educación o como servicios sociales, pero quizá en otras no se pensaba tanto. Por ejemplo, había quien me preguntaba, bueno, ¿y qué pinta aquí la Consejería de Agricultura? Por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues porque nos puede ayudar a limitar el acceso a algunos métodos, que pueden tener una letalidad importante. O en el caso de medio ambiente, ¿no? O administración digital, nos ha permitido sacar adelante muchas actuaciones y muchas formas de acceso inmediato que ahora también compartiré con ustedes. Como decía, la Consejería de Familia o la Consejería de Educación, porque son aliados de la detección y es importante que lleguemos y que nos comuniquemos bien con los profesores, en el caso de la población más joven, o, por ejemplo, con la red de residencias de ancianos, en la que a veces también se pueden producir estos riesgos. Y, por supuesto, con la administración municipal, con los ayuntamientos, que son el ámbito de proximidad, que son el lugar al que los vecinos a veces pueden llegar de manera más fácil, que además son quienes mejor se conocen, ¿no? Bien, algunas de esas actuaciones que les decía se han puesto en marcha siguiendo 5 dimensiones, de las que ahora no les voy a hablar, pero que ya han sido de alguna manera expuestas. Y por no redundar en este sentido, y que han supuesto pues, la puesta, por ejemplo, en marcha de equipos específicos de prevención de suicidio con esta dinámica de la que les hablaba. Estamos trabajando, por ejemplo, con Metro de Madrid. Estamos trabajando con Cercanías, estamos trabajando con el Instituto de Medicina Legal y Forense, entre otros. Y estamos trabajando también, como les decía, con la Consejería de Familia, Juventud, porque teníamos que llegar a evitar otro de los factores de riesgo que más se produce en etapas tempranas. Miren, no siempre levantan la mano cuando necesitan hablar. Los más jóvenes muchas veces callan y muchas veces se sienten tremendamente solos. El fenómeno de soledad no deseada se produce en los 2 extremos de edad, en las personas que tienen más edad y también en los más jóvenes. Y era muy importante llegar a un factor de riesgo específico como es el acoso y el ciberacoso entre iguales, en una etapa de la vida en la que se es especialmente dependiente de la mirada de los otros, en la que es muy importante el sentirse aceptado, el sentirse perteneciente. Y a todo esto, y después de la pandemia, como si no tuviéramos factores complejos a los que aludir, pues nos encontramos con la emergencia de la digitalización, que ha traído muchísimas ventajas, muchas, pero que también nos ha traído inconvenientes e incremento de factores de riesgo. Hablé antes del ciberacoso, pero miren, fíjense, ha modificado sustancialmente el modo en que nos comunicamos entre nosotros. Y si en la pandemia el aislamiento permitía cortar
el contagio de los virus, rompió muchos puentes analógicos. Y esos puentes, en lo que a salud mental se refiere y a prevención del suicidio, son nuestra vacuna. La vacuna en salud mental, la vacuna para la prevención del suicidio, son los vínculos significativos, los vínculos presenciales, el estar disponible, el estar presente, el sentir que importas a los demás y, por supuesto, mostrar que los demás te importan. La digitalización nos ha permitido llegar, pero a veces nos ha quitado algo de calidad en esos vínculos. Y, por supuesto, no quiero hacer un planteamiento categórico, ni muchísimo menos, pero sí animar la reflexión en este sentido. El uso de Internet ha crecido exponencialmente en los últimos años. Aquí hay promedios de casi 7 horas y porcentajes de uso muy elevados en cuanto a las personas que lo utilizan. Fíjense, o fijaos, si me permitís el tuteo, el crecimiento exponencial del uso hasta 2024. Ha sido una curva exponencial, disruptiva. Estos son los tiempos en conexión con respecto a otros ámbitos, a otros momentos, a otros espacios en los que nuestra rutina de vida también se dan. El mundo digital ha ganado muchísimo al mundo analógico. Estas son, como digo, horas a las que dedicamos. Miren, una de las cosas que ha sucedido con esto es que el uso de Internet se ha convertido en compulsivo para algunas poblaciones y particularmente para los más jóvenes. Y en contra de lo que pudiera pensarse, el bienestar emocional ha bajado, coincidiendo temporalmente con este incremento. El aumento de angustia y, como ahora les comentaré, la visión que los adolescentes tienen de ellos en muchos casos. Si el móvil te saca de la vida real, te aísla, te aliena y cuando hay un aislamiento social mayor, el riesgo de suicidio se incrementa. El ciberbullying ya lo mencioné previamente, pero también incluso los ciberpactos o las comunidades extremas. El suicidio ha de hablarse de él en términos siempre preventivos. Y cuando en ocasiones el tratamiento es un tratamiento amarillista, es un tratamiento sensacionalista, entonces en lugar de prevenirlo se hace daño, y particularmente a los más jóvenes. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero entre otros porque se produce un fenómeno que se llama el fenómeno Werther. Se produce un fenómeno de contagio, de conducta imitativa, y ello, lógicamente, multiplica los riesgos, hasta el punto de que a veces las personas, en algunas comunidades extremas, como las que decía, se contagian el modo en que se autolesionan, se contagian el modo en el que plantean el realizar un intento. Con estos, como digo, con estos cambios en los modos de comunicación, estamos en la inmediatez, estamos en la disponibilidad 100%, estamos en la confusión relacional acerca de qué puedo esperar de un amigo y hasta qué punto un amigo es un amigo de verdad, o estamos hablando de otro tipo de vínculos más líquidos en los que el compromiso es menor. Además, los adolescentes tienen un escaparate gigante en el que no se muestra la realidad. En el mundo digital, las personas suelen mostrar lo mejor, incluso la impostura. Nadie suele contar que no se encuentra bien o que no, o a veces sí, pero desde luego no se suele mostrar la fragilidad, y cuando la fragilidad se muestra, muchas veces se hace en forma de los pactos de los que hablaba previamente. Es un modelo irreal, y para un adulto, que no es impermeable ese modelo, pero está mucho más preparado de lo que lo está un adolescente, que está en ese momento construyendo su propia identidad, está identificándose, está requiriendo la mirada validadora de los demás y particularmente de sus iguales.
de sus iguales, que muchas veces, como digo, incrementan factores de riesgo como el ciberacoso. Está construyendo su autoconcepto, su autoestima, y que muchas veces utiliza esto de manera compensatoria, ¿no? Bien, yo creo que son elementos que ponen en solfa la construcción de la identidad, la posibilidad de efecto contagio del que hablaba previamente, las conductas imitativas y muchas veces la gran dificultad que tienen para proyectarse al futuro. Todos los seres humanos necesitamos, en la construcción de nuestro proyecto vital, verle un sentido, tener un sentido. Cuando nos encontramos aplastados por la mirada de los demás, que no es validadora, y además en la comparación permanente salimos siempre perdiendo, y además no tenemos la madurez suficiente para advertir que esto es una fachada, cuando todo eso se produce, muchas veces el adolescente no encuentra salida. Y en ese no encontrar salida, y en ese no encontrar sentido, tiene una percepción de soledad muy grande, que no es fácilmente comunicable. Y esto está detrás muchas veces de este riesgo. Hemos realizado, también hay una parte buena de la digitalización, como ya les he mencionado, y también en el seguimiento del riesgo de suicidio hemos aplicado estas tecnologías para poder acompañar a las personas no solo en el mundo analógico, que también y sobre todo, sino también en el mundo digital, ¿no? Por eso digo, no quiero trasladar una idea de que la digitalización es negativa o necesariamente negativa. Es un instrumento que podemos utilizar también para prevenir el suicidio. Por ejemplo, aquí estamos trabajando en investigación en formas de poder llegar a predecir en función de una serie de parámetros de conducta, igual que se puede mejorar la salud cardiovascular o la cerebrovascular con los llamados relojes inteligentes o con los móviles, también podemos, de alguna manera, en función de, por ejemplo, el movimiento o la actividad social, advertir que puede haber un empeoramiento en una situación clínica. El análisis de lenguaje natural también nos está ayudando a eso, todavía de manera empírica. El poder contar con lo que llamamos planes de autoayuda, que construye la persona con el profesional y que tiene un soporte digital y que permite también, como digo, esta prevención. O, insisto, la soledad no deseada. Hoy son varias las estrategias que apuntan a formas híbridas de atención a la soledad no deseada y que tienen de ayuda a personas, pero que tienen también de ayuda al instrumento que las conecta de manera permanente a esas personas, ¿no? La virtualización o la simulación e información es otro de los elementos que nos está ayudando también a la prevención del suicidio, de forma que sea la máquina, sea el instrumento quien se pone al servicio de una humanidad aumentada, no de una realidad aumentada, como se suele utilizar la expresión en el caso del Big Data y de la inteligencia artificial, para una humanidad aumentada, para una situación, para una concepción del mundo en la que las personas sean fines y no medios y en la que sientan que realmente hay vínculos genuinos que las relacionan, que nos relacionan con los demás. En definitiva, de lo que se trata, en última instancia, es de lograr una sociedad civil articulada en la que esos vínculos sean muy tupidos y sean auténticos, sean de buena calidad y en la que todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en el ámbito social sean líderes, colíderes de que esta prevención se haga realidad. Y aquí están todos, aquí todos podemos hacer algo, desde los medios de comunicación, que por supuesto, hasta la farmacia de la esquina o el colegio, como dije previamente, o un teléfono de ayuda o una asociación vecinal, todos, porque todos podemos detectar y ser agentes antisuicidas. Insistiendo en que el suicidio, que antaño tenía un tabú social que poco a poco se ha ido difuminando, en el suicidio el silencio mata. No hablar mata,
pero hablar mal, hablar de manera amarillista, hablar de manera sensacionalista, también puede hacer mucho daño. Tenemos que encontrar ese equilibrio para hablar siempre en términos de prevención y para que a la persona que esté en un momento dado pensando en ello le llegue un mensaje de esperanza auténtica en torno a que ese sufrimiento que está experimentando no tiene por qué ser un sufrimiento sin salida y para que, como digo, no tenga el sentimiento de desesperanza, de desarraigo, de no pertenecer. Y esto, en principio, era lo que quería comentar de partida y compartir con ustedes. Y ahora pues quedo a disposición. Se me multiplican las preguntas, pero quería empezar por una cosa. Antes decías que era un ejemplo, digamos, una causa, una muerte por causa externa. Sí, es la denominación que tiene. Sí. Pero en realidad es bastante interna. Sí, sí. Es una denominación, es un tecnicismo, lo de la causa externa. Al final las personas mueren o morimos de causa natural. Podemos morir de muerte violenta y dentro de las muertes violentas el suicidio sería una de ellas y tiene esa denominación técnica. Perdonad porque he utilizado el tecnicismo, pero me estaba refiriendo a ello. Pero muy bien traído porque es verdad que desde luego la experiencia interna de sufrimiento es la que... Es un factor determinante. Digamos. Es un factor determinante porque la persona, como he intentado comentar, experimenta ese sufrimiento de una manera inexorable, pensando que no va a tener ninguna solución, que va a ser un sufrimiento indefinido y que no hay salida a esa experiencia de sufrimiento. Las personas casi siempre no quieren morir, lo que no quieren es seguir viviendo con esa intensidad de sufrimiento. O sea que si fuera posible hacerles ver una vida alternativa... De hecho, lo que se trabaja mediante técnicas específicas, además de con tratamientos, es una forma de encontrar en un encuentro intersubjetivo entre la persona y el profesional que se den las condiciones para que la persona pueda adueñarse de ese sufrimiento, pueda distanciarse de él, pueda, lo que decimos, pueda resignificarlo y pueda construir efectivamente una realidad alternativa para él o para ella misma. Así es. Eso es, dicho de una manera sencilla y breve, lo que en psicoterapia, en intervención en crisis, en situaciones de riesgo, se hace. Se hace y, claro, no se puede hacer impositivamente. La persona tiene que vivir esa posibilidad de realidad alternativa como propia, ¿no? Si es algo que viene de fuera, no va a tener la validez que la persona requiere para poder elaborar esa experiencia que está teniendo una cualidad, aparte de muy intensa, traumática, ¿no? En el sufrimiento, lo primero que nos quita cuando es muy intenso es la palabra. Por eso es muy importante contar con testigos que llamamos testigos empáticos. Un profesional debe ser un testigo empático, pero no tiene por qué ser el único. Por eso digo que cualquiera de nosotros puede ser ese testigo empático, que conecte, que se interese de manera auténtica y que pueda ser la palanca para que la persona pueda salir de esa situación. Porque, bueno, ahí está parte de la clave. ¿Es usual que haya personas que se suiciden sin haber dado ninguna señal? ¿Que nadie lo hubiese apreciado? Hay personas cuyo primer intento de suicidio es el último, o cuyo último es primero.
¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones, cuando la planificación es muy importante, muchas veces no hay indicios que puedan ser fácilmente identificables. También en esto quiero decir una cosa. En torno al suicidio y al dolor del suicidio, en el contexto tanto familiar como social, muchas veces se activan dinámicas de chivo expiatorio, en las que uno pregunta ¿de quién es la culpa? Y esa pregunta es una pregunta que genera mucho dolor al conjunto, al contexto más cercano y también al contexto pero también social. Al propio... Y a la persona, claro. Entonces, esa pregunta además es una pregunta tramposa. En prevención del suicidio no hay nadie culpable y todos somos corresponsables. Y todos podemos hacer algo, unos más, otros menos, en un momento, en otro. Pero la búsqueda de chivos expiatorios lo que hace es que perpetúa el tabú. Vuelve a lanzar vergüenza, vuelve a lanzar culpa y hace más difícil el que quien pueda estar pensando en ello se decida a pedir ayuda. Porque al final ahí hay un juicio moral. Y de lo que se trata es de que la persona sienta que no la estás enjuiciando y sienta que cualquiera de nosotros puede estar en su situación. Esto no es una cosa de lo que le pasa a los demás. Claro, es que la singularidad del suicidio es que decides tú morir. Esta es la singularidad. Bueno, ¿o no? En el suicidio patológico, que es del que yo hablo cuando hablo de prevención, y vamos, no solo yo, el conjunto de la comunidad científica internacional, he hablado de la Organización Mundial de la Salud, ese es un suicidio en el que el problema es que no decides tú. El problema es que tu voluntad ya está alienada. Para ser libre tienes que tener al menos dos alternativas. Si solo estás pudiendo ver una, esa decisión es una decisión que está enajenada, que está hurtando a la persona la posibilidad de concebirse de otra manera. O sea, que en el fondo es el grado extremo de la soledad, ¿o no? Es el grado extremo de un sufrimiento que puede tener debajo una patología, como he dicho, pues la depresión, algunas adicciones, otras patologías, no es la única, y algunas situaciones extremas de sensación de estar fuera, de estar excluido. En situaciones límite, también a veces las personas no se sienten pertenecer, no sienten que son partícipes del conjunto, no le encuentran sentido. Y bueno, pues hay situaciones límite en las que la persona, iba a decir opta, no opta, porque si pudiera optar, si pudiera balancear, no estaría optando, ¿no? Hablo, insisto, de la mayoría del fenómeno del suicidio. Y en los adolescentes, claro, los adolescentes no tienen la experiencia de la vida que tenemos los adultos. El adolescente, ¿el mecanismo es muy distinto? No, el mecanismo, las características particulares que pueden darse en esa etapa tienen más que ver con factores. El sufrimiento es común, el sufrimiento intenso que no encuentra salida, pero el adolescente tiene factores distintivos como que los mecanismos de afrontamiento del estrés los está madurando la construcción de su propia identidad, es mucho más dependiente de la mirada de los demás y de su validación externa. No digo que un adulto no sea dependiente de la mirada de los demás, pero no en la intensidad que lo es un adolescente. Y además, el adolescente que está construyendo de alguna manera su proyección al futuro, además no tiene maduros, a veces, aunque parezca paradójico, no tiene maduros, no tiene interiorizada del todo la irreversibilidad de la muerte. De alguna manera puede tener la fantasía de que va a haber un rescate, una especie de... ¿cómo lo plantearía? ¿No? Como un ex máquina, ¿no? Como una mano salvadora, o sea, fantasiosa. No es un final para el adolescente. Claro, puede no ser un final desde el punto de vista de la fantasía. Con lo cual, al no tener interiorizada esa irreversibilidad,
Y además, al estar madurando los mecanismos de afrontamiento del estrés y a veces también el autocontrol, la autorregulación, los adolescentes en general son más impulsivos. Cuando la persona madura, habitualmente, todo con ese proceso de madurez, también el autocontrol se afianza, ¿no? Podría contestarte a grandes rasgos de esta manera. ¿Y el contexto determinante es la construcción de la soledad, digamos? ¿O no? No, son varios los factores. Y además, insisto, la soledad cuando es vivida como una alienación, como un desarraigo, como la expresión de un mundo que es hostil, no cuando es una soledad elegida. La soledad muchas veces es un refugio, no tiene por qué tener la connotación negativa. Insisto en que cuando hablo de soledad soledad no deseada, soledad que coloca en una situación de desarraigo, que te hace sentir fuera, que te hace sentir que no perteneces, que no hay sentido. Ese es en el sentido en el que yo hablo de la soledad no deseada, ¿no? Trayéndonos a un científico en este lugar de hermanamiento de la ciencia y las humanidades, trayendo a Lorca. Lorca decía que el peor de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta, ¿no? Esa desesperanza que hace inconcebible el día de mañana, ¿no? Eso a veces sucede. Es la pérdida del sentido de supervivencia. Es la pérdida del sentido. Que en el fondo es lo que nos aguanta, digamos, ¿no? Todos construimos sentido, estamos continuamente construyéndolo de manera existencial, vamos a decir, ¿no? Y bueno, pues en situaciones de violencia traumática ese sentido se resquebraja porque se rompen lo que todos tenemos en el día a día, puentes. Esta es una metáfora, pero quizá pueda servir. Todos tenemos puentes con nosotros mismos, con los demás y con una idea del mundo como un lugar seguro y razonablemente justo. Cuando hay una experiencia traumática, esos puentes se rompen. El mundo deja de ser un lugar seguro al que poder pertenecer. El otro no es un prójimo, es alguien que te rechaza, a quien percibes hostilmente, y te has perdido a ti mismo, has perdido la relación contigo, en esa alienación de la que hablaba. ¿Y la culpabilidad del entorno tiene un efecto negativo sobre La culpa, el sentimiento de culpa, sea propio o sea del contexto, muchas veces nos impide elaborar ese sufrimiento del que hablaba. Y para que se entienda, en la experiencia de víctima, en la experiencia de victimización, uno muchas veces siente se siente víctima y culpable. Y para poder transitar desde la experiencia de victimización a lograr dejarla atrás y convertirse en lo que llamamos un superviviente, en ese tránsito tenemos que abandonar la culpa, pero hacernos responsables. La palabra sería responsabilidad. Si conseguimos asumir la responsabilidad del propio proyecto, salimos de la trampa de la culpa que nos enfanga, que nos aprisiona y retomamos lo que llamamos sentido de agencia. Sentimos que podemos hacer algo en relación con nuestra propia vida. Y al recuperar ese sentido de agencia, damos el primer paso para construir un nuevo sentido. ¿Y tu experiencia profesional es que se consigue a menudo evitar el suicidio? Muchísimas veces, la inmensa mayoría de las veces, afortunadamente. Y eso, como es algo de lo que no se suele hablar, pues a veces nos privamos de experiencias directas de personas que han superado esas crisis y que lo que te dicen es: ¿pero cómo pude yo pensar en esto?
Pero ¿cómo pude yo hacerme daño? Porque en ese momento han perdido el sentido de agencia, están, entre comillas, como secuestrados por el dolor, por un dolor muy intenso. Cuando se sienten acompañados y recuperan ese proyecto, lo que te dicen muchísimas veces es eso. Pero, ¿cómo pude pensarlo? Todo junto es un círculo bastante perverso, porque la culpabilidad del entorno alimenta la situación y al mismo tiempo es efecto de la situación. La culpa es una gran trampa. Hemos de salir de ella desde la asunción de la responsabilidad, porque en la responsabilidad la vivencia es diferente. Tú te haces cargo hasta donde puedes de lo que puedes, pero ya estás en otro lugar, ya no estás en el lugar de un sujeto pasivo impotente que no puede hacer nada más que aceptar un destino inexorable, que por otra parte no es. El poder hablar, el poder compartir, nos permite, de alguna manera, establecer una distancia emocional con eso que nos parecía tan claro en ese momento, ¿no? El sufrimiento es como si nos pusiéramos unas gafas de cerca que nos coloca algo tan cerca que no somos capaces de ver más allá. Y lo que permite el tratamiento, lo que permite la ayuda, es establecer una distancia que devuelva a lo que estamos viviendo un tamaño más ajustado a la realidad. No sé si me estoy explicando. Sí. A mí lo que me parece además muy significativo es lo que has dicho de que las mujeres se suicidan menos que los hombres. En términos de estadística, las mujeres lo intentan más, en términos estadísticos los varones porque en el fondo hay un enraizamiento más fuerte. Son muchos los factores, por eso insisto en que el fenómeno es siempre complejo. Yeah. No, hay factores diferentes. Por ejemplo, los varones en general utilizan métodos más letales, con lo cual la rescatabilidad se reduce más. Insisto, esto es hablar de generalizaciones. Sí. No se puede, cada caso, cada persona, nunca mejor dicho, es un mundo. ¿Quién se incorpora a la conversación? Tengo una aquí y otra aquí de momento, tres. Aquí de momento tengo tres. Después, pero empiezan por allí. Bueno, es igual. Después para acá. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la exposición. Una pregunta doble. ¿Existe algún otro animal que se suicide? Y la segunda vertiente es, abandonando por un momento la psiquiatría y situándonos estrictamente en la biología, ¿el suicidio no sería una especie de desafío al instinto de supervivencia inherente a todo ser humano? A todo ser vivo, perdón. El suicidio entendido como un acto de humanidad, un acto humano, no. Desde el punto de vista etológico o evolucionista, entiendo que es la pregunta, hay quien lo ha considerado una forma de apoptosis. No sé si la denominación la conoces. Bueno, la apoptosis es un fenómeno en virtud del cual se produce una muerte celular, una muerte biológica, digamos, autoprogramada, vamos a decirlo así, ¿no? Y podría entenderse en términos evolucionistas como algo que también en este sentido iría contra natura, ¿no? o contra el instinto de vida. Lo que pasa es que aquí tengo que decir que aunque comparto muchas de las aportaciones que las tesis evolucionistas han hecho, creo que la condición humana tiene complejidades difícilmente explicables exclusivamente desde esas hipótesis o tesis. Desde ese punto de vista evolucionista, podemos explicar la música o las artes como elaboraciones sublimadas, pero no sé hasta qué punto podrían ser consideradas una ventaja evolutiva, en términos estrictamente considerados mecanicistas, ¿no? No sé si te estoy respondiendo, pero lo que pretendo decir
es algo que dijo el psicoanalista Jung hace bastantes años de una manera mucho más poética. Siendo importante la ciencia, la neurociencia, yo me dedicaba a la genética en la conducta suicida, o sea que no quiero quitarle importancia en absoluto al método científico como fuente de conocimiento. Pero decía Jung que a veces vemos la luz entrar por la ventana y la llamamos polvo. Yo creo que en lo que a existencia humana se refiere y a encontrar un significado, la complejidad, si se me permite, es mayor y no puede ser leída exclusivamente por ninguna teoría, por muy buena que esta teoría sea. Y la teoría de la evolución, sin duda, es un ejemplo de una teoría muy válida, pero que creo que a estos efectos quizás se quede un poco, requiera de complementariedad, vamos a decirlo así. Aquí. Sí, buenas tardes. Yo vengo del campo de la educación y he visto de cerca pues este tema de intento de suicidio y tenía dos preguntas. ¿Existen patrones comunes en las personas que intentan suicidarse o cada caso es completamente único? Esta sería la primera pregunta. ¿Y qué peso tienen los factores biológicos o genéticos en la conducta suicida en comparación con las experiencias de vida y el contexto social? Porque a veces creo que hay como una tendencia de determinadas personas, tienen tendencia. Pero bueno, pues a la primera pregunta, existen patrones comunes. Yo he hablado de la lógica suicida, de la visión en túnel, que es un fenómeno bastante presente en el conjunto de las personas que intentan el suicidio, pero luego existen elementos distintivos que están muy entroncados con lo biográfico. Por ejemplo, ¿no? la vivencia del sufrimiento está muy teñida de cuál ha sido la biografía de la persona, de cuáles son los valores que a esa persona le dan un sentido. De alguna forma son distintivos, ¿no? Y en cuanto a que lo biológico tenga un papel en la conducta suicida como vulnerabilidad, sin duda. Lo biológico tiene una carga. Es verdad que no conocemos, no sería lo que podríamos llamar una herencia mendeliana, no hay identificados genes que inexorablemente determinen la aparición de una conducta como la suicida, que es una conducta muy compleja y en la que casi siempre lo que se anudan es el conjunto de los factores de los que hablaba, factores biológicos, factores psicológicos y también factores sociales, amalgamados en diferente proporción en función del caso concreto. Creo que respondí. Y después aquí. Hola, buenas tardes. A mí me ha gustado mucho la conferencia. Lo que pasa, yo pertenezco al mundo sanitario y lo que encuentro es que a veces nos quedamos más en teoría. O sea, hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, el aumento de suicidios en la adolescencia. Y yo no veo al alcance de todo el mundo poder acceder a la salud mental. O sea, yo no sé en otras comunidades, pero en Cataluña yo llevo 40 años ejerciendo en el campo sanitario. El acceso a la salud mental es muy difícil. Y el niño, adolescente, que quiera conseguirlo, que quiera suicidarse, lo consigue. Porque antes de acceder a la salud pública pueden pasar años. Y que se detecte en la universidad que hay un alumno con factores de riesgo, difícil. En los institutos, con el número de alumnos que hay, los psicopedagogos escasos que hay en los institutos, para detectar instintos suicidas, muy difícil. O sea que yo la prevención la considero fundamental. Ahora, soy un poco pesimista al respecto, cuando yo soy una persona muy optimista, pero en este tema es una situación preocupante cara a nuestra población de adolescentes.
Es verdad que, como comentaba, en la población adolescente ha habido un incremento de conductas autolesivas en los últimos años, por factores varios, algunos de ellos los he mencionado. La prevención, siendo profesional sanitario, sabe que tienen diferentes componentes. Yo he hablado sobre todo de la detección en el riesgo y de lo que llamamos prevención secundaria, ¿no? Pero hay formas de prevención que son también las llamadas promoción de la salud, promoción del bienestar emocional. Yo querría no trasladar un mensaje, comprendo lo que me comenta, su preocupación y su escepticismo. Yo le diría que no querría trasladar un mensaje que no sea el de esperanza. Es verdad que siempre hay márgenes de mejora en lo que comenta. También es verdad que tenemos probablemente un sistema nacional de salud que tiene la accesibilidad mayor, por ejemplo, en urgencias, y estoy segura de que aquí en Barcelona igualmente, me consta, la atención hospitalaria urgente es inmediata, es 24 horas, 365 días al año. Por poner solo un ejemplo de atención inmediata, ¿no? Otro tipo de abordajes que requieran pues, tratamientos más prolongados, insisto, puede haber márgenes de mejora, no seré yo quien lo niegue. Pero creo que lo que tenemos que hacer es bueno, afanarnos en mejorarlo. Y desde luego en eso es en lo que humildemente yo trabajo en mi ámbito y sé que muchos de nuestros compañeros aquí hacen lo mismo cada día. Buenas tardes. Mi pregunta tiene relación con las diferencias significativas que se dan entre países y que de forma paradójica hay países con indicadores de desarrollo humano muy elevados que presentan las tasas de suicidio más elevadas del mundo. ¿Qué multiplicidad de factores pueden explicar esta situación? Esa multiplicidad de factores son de índole fundamentalmente cultural y sin incurrir en reduccionismo me permito comentarle algunos, ¿no? Por ejemplo, en Japón, que es el país del que he hecho mención, la herencia cultural en torno al suicidio es diferente a nuestra cultura de tradición latina. Tiene algunos elementos que tienen que ver con lo ritual, con el honor, en una parte, y luego en los ámbitos más contemporáneos o en los contextos más contemporáneos, yo creo que el aislamiento y el individualismo están jugando una mala pasada, una muy mala pasada al conjunto de la sociedad occidental, y Japón, aunque esté en Oriente, pero tiene una cultura en ese sentido occidental y muy individualista. Las nuevas generaciones están experimentando, por ejemplo, el fenómeno del hikikomori. No sé si lo han oído hablar. Son jóvenes que no salen de su casa para nada, que no tienen ningún tipo de vínculo analógico fuera de su casa, ninguno. Por poner solo algunos de esos ejemplos, ¿no? Hay otros. He apuntado, yo creo que fundamentalmente lo que diferencia, además de las horas solares, por ejemplo, en el norte de Europa, el sol es muy importante. De hecho, la fototerapia es una forma de terapia que se utiliza en las depresiones resistentes. Las horas de sol tienen una traducción en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad a los cuadros depresivos. Y luego, es verdad que la cultura del norte de Europa es mucho menos comunitaria que la del sur. En países como el nuestro o como en Italia, los vínculos, aun habiendo experimentado una metamorfosis con la digitalización, pero
la cultura mediterránea es una cultura mucho más comunitarista, es mucho más comunicativa. El aislamiento, entre otras cosas, el aislamiento geográfico en países del norte de Europa es muy llamativo, ¿no? Ya no solo la distancia emotiva, sino la distancia física, ¿no? Yo apuntaría algunos de esos elementos, ¿no? que tocan lo social, que también tocan lo biológico y lo cultural. En el este de Europa, quizá ahí uno de los factores que más esté incidiendo, que también tienen tasas de suicidio muy elevadas, es el alcohol de alta graduación. El alcohol la adicción al alcohol es una de las adicciones que subyacen al riesgo de conducta suicida por dos vías, porque desinhiben, facilitan el paso al acto y porque son depresógenas. El alcohol y otras drogas se consideran a veces falsamente euforizantes y después de esa situación de desinhibición viene una bajada muy importante del ánimo. Si a la bajada de ánimo se añade la facilitación de la desinhibición y el paso al acto, hace que sea uno de los factores de riesgo conocidos. Y desde luego drogas ilegales como la cocaína, por ejemplo, que es un potenciador de la impulsividad muy importante, entre otros, ¿no? Pero pensando en países del este, quizá ese factor también esté influyendo. Allà hi ha una senyora que m'ha demanat, que després, aquí i allà. Y después allí. Bueno, gracias por la explicación, ha sido interesante. Yo soy del campo social, soy psicóloga, llevo más de 30 años trabajando en servicios sociales y lo que quería comentar es que, bueno, yo creo que ha habido una visibilización en todos estos años del tema del suicidio, yo creo que se ha avanzado, se han activado, dijéramos, teléfonos como es la prevención del suicidio aquí en Cataluña, que yo creo que está haciendo una labor muy importante, estaba el teléfono de la esperanza hace muchos años, pero yo creo que, claro, que todavía, siendo positiva como la compañera, me considero positiva porque si no, no podría trabajar de esto, creo que se detectan ahora situaciones muy complicadas desde la educación, desde servicios sociales, desde incluso gimnasios, o sea, desde muchos ámbitos se detectan unas situaciones muy graves y estamos intentando asumirlo como podemos, atendiendo, derivando, pero yo sigo viendo un déficit en la atención especializada. Es decir, cuando tenemos un adolescente o incluso un adulto que tenemos que derivar, porque nos lo está diciendo en la sesión de tratamiento psicológico, nos está diciendo que, que tiene ideación suicida, que lo puede tener más o menos planificado, que dices, bueno, tú ahí ya dices, bueno, tengo que correr más o menos. Y tú dices, bueno, voy a hablar con el CESMA para que la atiendan rápido o lo envío a urgencias de psiquiatría porque tengo miedo de que pase algo. Y luego vemos cómo son atendidos, que igual les dan una vez al mes, con suerte, o cada 2 meses, o les dice, como a una señora, la semana pasada me pasó a mí, bueno, mira, tuviste ideación suicida, pero oye, la psiquiatra, primera visita en el CESMA, te veo fantástica. ¿Y cómo te atienden? En servicios sociales, la psicóloga, oye, te doy el alta, y tan campante. O sea que yo creo que tenemos que pensar que la salud mental en este país es la hermanita pobre de la salud. En tanto y cuanto la salud mental, desde mi punto de vista, la lleven fundaciones y no esté todo dentro del sistema de salud pública, y mira, positivo, en 30 años se ha triplicado y cuatriplicado la gente que hay en salud mental, de SMIC y CESMA, y también en servicios sociales. Somos algún psicólogo más, pero falta mucho por hacer. Y necesitamos manos y especialistas y que cuando derivamos, después de lo que nos cuesta que una persona se vincule a otro profesional, queremos que sean bien atendidos y con una intensidad razonable. Una intensidad razonable no es una vez al mes o cada 2 meses, desde mi punto de vista. Bueno, en este sentido,
lo que te puedo contestar, si me permites, compañera, es un poco lo que comentaba a nuestra compañera común, ¿no? Yo creo que hay márgenes de mejora y lo he señalado. Es verdad que en eso cada comunidad autónoma tiene algunas diferencias, por ejemplo, en cuanto a proveedores de servicio, por lo que estás comentando. Y sí que puedo decir que en el ámbito en el que yo trabajo ha habido un esfuerzo importante. Sé que también aquí ha habido un esfuerzo. En los últimos años la salud mental está ocupando otro lugar, lo cual no quiere decir que haya alcanzado el lugar que requiere. Y de eso se trata, de que entre todos lo logremos. Pero sí, estoy razonablemente de acuerdo con todo lo que ha comentado, o todo lo que has comentado, si me permites el tuteo. Y gracias por tu trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias por toda la información, que ha sido muy interesante. Yo quería incidir sobre una perspectiva que quizá ha entrado menos, que es la de carácter social, o sea, las presiones de diferentes tipos de sociedades sobre los individuos. Esto en sociología se ha estudiado desde hace 200 años aproximadamente, o un poco menos, y se han dado algunas líneas de interpretación. Entonces, hay sociedades que ponen una presión tremenda sobre los individuos para que acepten roles que determinados individuos no pueden llegar a asumir, porque les excede sus fuerzas y sus capacidades. Y esto es un tipo de motivo de suicidio que efectivamente no incide en toda la población, por supuesto, pero que si incide sobre determinadas estructuras personales, psicológicas, etcétera, pues posiblemente, o biológicas, pues es cuando encontramos. Y luego está el otro caso, que sería mucho más el actual, que es lo que en sociología se ha llamado las sociedades anómicas. Posiblemente usted lo conoce. Sí. Las sociedades anómicas. ¿Qué significan las sociedades anómicas? Las sociedades que tienen, digamos, que en aras de la libertad individual han destruido muchísimo las normas sociales, los papeles sociales. Es decir, en este momento tenemos un tipo de sociedades y por eso ha aumentado en las sociedades, por así decir, avanzadas, que pues nos hemos liberado de los roles estrictos que existían en el pasado, en la sociedad agraria y de tantas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que determinados individuos se encuentran en el vacío y no encuentran su lugar. Y entonces es uno de los motivos también cuando se incide sobre determinadas estructuras psicológicas, pues de tender al suicidio. Entonces yo creo que esto pasa mucho en este caso sobre los jóvenes. Es decir, en el caso de nuestras sociedades hemos dicho todo para los jóvenes y en los jóvenes. La gente joven no se la deja intervenir realmente, no se la deja, o sea, llegan a los 30 años y todavía no tienen proyecto vital porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo, o tienen trabajos y dineros muy escasos, porque no tienen casa, etc. Entonces, claro, digamos, aquí hay un sinsentido, que es un poco lo que se decía antes, pero sí, quería darle el nombre porque ha sido así de mucho tiempo. Y una última cosa, he ido siguiendo desde hace bastantes años las muertes por causas externas en hombres y en mujeres. Y efectivamente han subido mucho desde el 8, efectivamente desde el 2008 aproximadamente, la causa de suicidio pasó por delante a las otras causas no externas. Pero además lo que vemos es que ha aumentado mucho los intentos de suicidio por parte de mujeres. Esto es una cosa bastante anómala. En el pasado las mujeres se suicidaban mucho menos, quizá porque su papel estaba tan determinado, tan obligado, que tenían claro lo que tenían que ser y ya no podían dudar. Pero en la medida precisamente en que nos hemos acercado a las pautas masculinas de mayor capacidad de elección, pues fallan un poco los patrones de comportamiento, digamos, que nos orienten, y entonces esto es magnífico para muchas personas, pero para otras es catastrófico. Totalmente de acuerdo. No he mencionado a un clásico, a Durkheim,
y al suicidio anómico, efectivamente, creo que esta sería parte del fenómeno que estamos viendo en los adolescentes, sería lo que se llamó suicidio anómico, como se ha mencionado. Sería una forma de expresar, pues efectivamente, un cambio muy significativo en los valores, hasta una inversión de los mismos, que ha supuesto pues, una importante pérdida de norte, vamos a decir así, a la hora de construir la propia identidad y el propio proyecto. Para construir el propio proyecto se necesitan referencias estables y se necesita que esas referencias sean consistentes pero no pétreas. Creo que hemos vivido en los últimos años, desde el punto de vista sociocultural, una deconstrucción de esos roles. En algunos casos, claramente, creo que para bien, porque las atmósferas asfixiantes en las que uno no podía elegir más que aquello que le venía dado y preconcebido eran realmente, insisto, muy asfixiantes. Y también ha habido fenómenos de suicidio asociado a ese tipo de ordenamiento. No pensemos que están libres de estos riesgos, pero efectivamente los riesgos se articulan de manera diferente. Y estoy de acuerdo con que esto es así en este momento. Y digo que los roles asfixiantes predeterminados pueden ser muy lesivos, y de hecho tenemos ejemplos de sociedades en las que esto ha sido así. En la Alemania del Este, por ejemplo, antes de la caída del muro, las referencias eran pétreas en torno a lo que uno podía esperar o no a la hora de gobernarse, ¿no? Y dejaron de publicar estadísticas porque hubo un incremento muy notable. No seré yo quien atribuya a una causa única, nunca a un factor único, un suicidio, y menos un suicidio concreto. Pero sí, estoy de acuerdo. No he querido trasladar en ningún caso el que los llamados determinantes sociales de la salud o los factores sociales no tenían importancia. Espero no haber trasladado eso porque en ningún momento lo he pretendido. He intentado siempre en mi exposición manifestar la complejidad, la multifactorialidad de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y en concreto, en lo que tiene que ver con el suicidio anómico, entendido sobre todo en gente joven. En el caso de la mujer no lo tengo claro. Entiendo, primero, estoy de acuerdo, porque además son datos, ha habido un incremento, sobre todo en mujeres de la mediana edad, pero siguen sin haber superado a los varones a la hora del suicidio consumado, y es un fenómeno que estamos estudiando internamente. Estamos intentando ver qué es lo que está pasando ahí, porque es verdad que ahí hay un cierto cambio de tendencia, más en los contextos urbanos que en los rurales. Probablemente de la mano de estos elementos que comentaba acerca de qué roles son esperables y de cuál es la subversión que se ha dado, ¿no? Los valores subvertidos. No necesariamente malo, insisto, porque la deconstrucción de referencias inamovibles en una sociedad como la nuestra, plural y democrática, creo que nos han traído muchas cosas, pero creo que, sobre todo en las etapas más tempranas, se necesitan referencias y presencias más consistentes. Totalmente de acuerdo. Aquesta serà l'última ja. No, estoy acá, perdón, que es que yo tenía una pregunta. Hola, mira, yo soy del mundo de la comunicación y me he quedado mucho con tu metáfora de los puentes. Y me ha llevado a preguntarme si, aunque tú nos has dejado muy claro que el fenómeno es un fenómeno multifactorial, que no lo podemos atribuir a una sola causa, si hay estudios que relacionen las experiencias traumáticas de la infancia con los suicidios. Sí. Sí, las experiencias traumáticas en la infancia son un factor de vulnerabilidad
de riesgo de patología mental en general y de suicidio en particular. La experiencia traumática incrementa ese riesgo y por eso es muy importante abordarla y dar espacio para elaborarla. Y por eso yo hablaba, aunque no de esa manera tan explícita, en la importancia de poder facilitar el contar con testigos empáticos para que la persona que ha sufrido una experiencia de victimización pueda elaborarla y pueda adueñarse del sufrimiento que le ha supuesto y encontrar un sentido a su propio proyecto que de alguna manera la resarza y le devuelva el sentido de agencia, de agencia, yo creo que se entiende, ¿no? Del sentido de agencia que todas las experiencias de victimización hurtan. La víctima, la persona que ha tenido una experiencia traumática de victimización, se siente en una impotencia absoluta. Esa es la incapacidad de actuar por antonomasia. Recuperar ese estado de esa situación, ¿no? esa agencia y ese sentido, la elaboración de ese sufrimiento, el entrar en conexión con ese dolor, porque muchas veces las víctimas tienen una anestesia afectiva defensiva, ¿no? El poder llegar a contactar con ese dolor en un lugar seguro, acompañado de profesionales y de personas, yo creo que es clave para restituir esos puentes y para adueñarse de la propia vida. Sí. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Ho deixem aquí, són les 8, ja quasi bé. Muchas gracias.